Hola, me llamo Manu Mireles. Si me vieras por la calle, ¿qué pronombre usarías para referirte a mí? Seguro masculino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me visto así? ¿Y si me visto así? ¿El género de una persona se define por la ropa que usamos? En el 2012 se aprobó en Argentina la Ley de Identidad de Género, que dice en su artículo 2 que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo siente. Eso significa de que más allá de cómo sea mi cuerpo, cómo me vista, cómo luzca, con quién me acueste, de quién me enamore, ¿la identidad de género es una vivencia puramente personal? Sí, completamente. Nadie puede decirte cómo identificarte con tu género. La identidad de género es una vivencia completamente individual. Pero esto no quiere decir que elijamos nuestro género, sino que lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. A veces, por ejemplo, se dice que una persona trans es una persona que nació en el cuerpo equivocado, pero esto no es cierto. Las personas trans, en todo caso, viven y construyen su identidad de género rompiendo con los cánones de lo que la sociedad espera de ellas, pero nadie nace en el cuerpo equivocado. Mucho antes de nacer, cuando ni siquiera tenemos un nombre, a nuestras madres las paran en la calle y les preguntan ¿qué es? ¿Nena o nene? Esta pregunta en realidad no se refiere al género, se refiere al sexo biológico. Es decir, en otras palabras, si tenemos pene o vagina. Y después, en base a esa diferencia biológica, se construye el género. Los genitales con los que nacemos no definen cómo nos sentimos. La filósofa francesa Simone de Beauvoir decía: no se nace mujer, se llega a serlo. En el momento en que nacemos, todavía no tenemos una identidad de género construida. Pero desde ese momento nos empiezan a vestir de rosa o de celeste. Nos compran autitos o muñecas. Nos comienzan a tratar en masculino o femenino. Nos dicen que nos tenemos que sentar de una manera o de otra. Y así vamos construyendo nuestro género en base a una serie de modelos que ya existen en nuestra sociedad. Por eso decimos que el género es una construcción social y es binaria, porque hasta ahora solo admitía dos formas de vivir: el género femenino y masculino. El género es un montón de expectativas, ideas y roles de cómo debería ser un hombre o una mujer. Y estas ideas se están regenerando todo el tiempo. Una de las formas más comunes de reafirmar estos roles es a través de lo que llamamos estereotipos de género. Por ejemplo, si en un libro de texto encontramos un médico y una enfermera, esto reafirma los estereotipos de género. Por el contrario, si vemos una médica y un enfermero, esto es desafiante de los estereotipos de género. Está bueno que podamos revisar cómo reforzamos esos estereotipos en nuestra vida cotidiana. De construir estos mandatos no es nada fácil, y sin darnos cuenta, los reproducimos cada vez que les regalamos una pelota a un niño porque es varón. Cuando damos por sentado que el hombre paga los tragos en la primera cita. En cada uno de estos actos reforzamos la idea de que hay comportamientos esencialmente masculinos y esencialmente femeninos. A veces las leyes hacen lo mismo. Por ejemplo, en Argentina, la licencia por maternidad es de 90 días y para los varones solo 2. Más allá de las necesidades biológicas de la persona que acaba de parir, ahí el Estado nos está reforzando la idea de que el padre no tiene tanta responsabilidad en el cuidado del recién nacido. Entonces, cuando hablamos de sexo, nos referimos a nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de género, nos referimos a las construcciones políticas, económicas, legales, sociales y culturales que le asignan distintos roles a hombres y mujeres. Pero entonces, si decimos que el género es una construcción social, ¿por qué decimos que la identidad de género es una construcción individual? La identidad de género es una construcción individual porque con toda esa información que nos da la sociedad sobre lo que es ser un hombre o una mujer, cada persona hace algo distinto. Todos, todas y todes construimos nuestra identidad de género de maneras diferentes. Lo hacemos durante nuestra infancia, nuestra juventud y a lo largo de toda nuestra vida. En base a esos moldes que ya existen, cada uno construye su identidad. Pero nadie reproduce automáticamente y en un 100% los mandatos aprendidos. Siempre hay lugar para tensionar más o menos esos moldes y desafiar esos roles y estereotipos femeninos y masculinos. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Por eso, lo que se espera de hombres y mujeres va cambiando con el tiempo. El género es un concepto dinámico. Las personas que construyen su identidad dentro del género que les asignaron al nacer se llaman personas cis o cisgénero. Por ejemplo,
Si cuando naciste te pusieron de nombre Juana, te criaron como una mujer durante tu infancia y a lo largo de tu vida te sentiste cómoda con esa identidad, sos una mujer cis. Pero hay personas que construyen su identidad desafiando radicalmente esos moldes. Personas que más allá de sus genitales y de si fueron criadas como varones, solo pueden sentirse cómodas con una identidad femenina. O al revés, personas que fueron criadas como mujeres durante toda su infancia y no se sienten identificadas con ese género y se autoperciben como varones. Muchas de estas personas se identifican como personas trans. Y desde el 2012, más allá de nuestros genitales, de nuestros cromosomas, de lo que hayan escrito en nuestros documentos, del nombre que hayan elegido nuestros padres, la forma en la que vestimos, nuestro maquillaje, nuestro corte de pelo, nuestra orientación sexual, nuestra altura, nuestro tono de voz. Para el Estado y para la ley, una mujer trans es tan mujer como cualquier mujer que haya nacido con útero. Y un hombre trans es tan hombre como cualquier hombre que haya nacido con pene. Artículo 1. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho a: el reconocimiento de su identidad de género. B. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. C. A ser tratada de acuerdo a su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad. Ley de Identidad de Género 26.743. Así como muchas personas se sienten identificadas con el género asignado al nacer y otras se sienten identificadas con el género opuesto, algunas personas no nos sentimos identificadas con ninguno de estos moldes y construimos nuestra identidad de género escapando al binarismo femenino y masculino. Nos identificamos como personas no binarias, bigénero o género fluido. Entonces, hagamos un repaso. Dijimos que el sexo se refiere a nuestro cuerpo y el género se refiere a las expectativas de lo que es ser hombre o mujer. En base a estos roles sociales, cada persona construye su identidad de género, que puede ser femenina, masculina, no binaria, y es una vivencia interna e individual más allá de cómo elijamos mostrarnos. ¿Cómo nos mostramos? Es decir, la construcción externa de la identidad de género se le llama expresión de género. La expresión del género se refleja en nuestra forma de vestir, de movernos, de comportarnos, nuestro tono de voz, la elección del nombre, entre otras características. Y esta puede estar más o menos alineada con las pautas culturales establecidas. Puede ser más o menos femenina, más o menos masculina o andrógina. Sentimos en el cuerpo diferentes energías. Pero ni nuestro sexo ni nuestro género determinan por quién nos sentimos atraídos física o afectivamente. Todas las personas tenemos una orientación sexual y una identidad de género, pero una no depende de la otra. Nuestras vidas, nuestras reglas, ¿verdad? Puede que una persona trans sea heterosexual, bisexual, gay, lesbiana o asexual. La suma de estas características, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, hacen lo que llamamos identidad sexual, que es una categoría más amplia. La identidad sexual es una construcción única de cada ser humano, que se va transformando a lo largo de nuestra vida, a medida que reflexionamos, nos conocemos y vamos explorando nuestra sexualidad. Al principio de este video te preguntaba cómo me llamarías en función de cómo estoy vestido. Nuestra expresión de género no siempre es contundente y nos puede pasar que nos sintamos confundidos sobre la expresión de género de una persona. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué pronombre usamos? El que esa persona nos diga. Asumir el género de una persona puede ser profundamente violento y preguntar cuando se hace con respeto nunca está de más. La sexualidad es un espectro y un espectro profundamente amplio. Hay tantas posibilidades como personas en el mundo. No hay solamente hombres y mujeres, y mucho menos solo varones y mujeres heterosexuales. Decimos que vivimos en una sociedad binaria, heteronormativa y patriarcal. Binaria porque solo reconoce la existencia de dos géneros. Heteronormativa porque nos enseña a mirar el mundo suponiendo que la heterosexualidad es la norma y la única forma legítima de vivir la sexualidad. Y patriarcal porque pone a los varones en una posición de poder sobre las mujeres. Hablar de diversidad sexual es desafiar esta concepción del mundo. Entender la diversidad sexual como un valor fundamental nos permite comprender las múltiples maneras que tenemos las personas de vivir nuestra identidad de género y nuestra sexualidad. Hablar de género es hacer visible el sistema en el que todas las personas somos socializadas. Hablar de género nos permite reflexionar sobre las oportunidades, el acceso a derechos y a recursos que accedemos o no en función de nuestra identidad.
Hablar de género nos permite ver las relaciones de poder que se estructuran en las familias y espacios de trabajo y que tienden a reproducir formas de violencia y discriminación en la vida cotidiana. Hablar de género no es solo tarea de mujeres o de disidencias sexuales. Nos permite que todos, todas y todes podamos construir un mundo libre de violencia y exclusión. Porque hablar de género y diversidad sexual es hablar de derechos humanos.